Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, Becca, estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien también. Sí, ¿qué quieres hablar de hoy? Yo no sé, hay muchos temas. Sí, Sí, pero necesitamos un tema muy interesante. sí, ¿Sí? sí, yo ¿Qué sé. es? Sí. Yo sé. ¿Bilingüismo? Sí, ¿Sí? qué ¿Tú quieres? interesante. Sí, Sí, me encanta. sí, ¿tú eres bilingüe o Sí, no? no, es un chiste, pero algún día quiero ser Sí, bilingüe. ¿Tú sí. eres bilingüe? No, no. Claro. ¿Qué sabes sobre bilingüismo? Yo sé la significa de ¿Sí? ¿Qué bilingüismo, es ¿sí? la significa? Una persona bilingüe es una persona quien puede hablar en dos lenguas. Sí, Oh, dos. sí, 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 como tú sabes un poquito en una lengua y un poquito en otra lengua, No exactamente, ¿no? es más como una persona tiene la fluidez en dos lenguas. La fluidez. Es difícil, sí. Sí, Qué bueno. sí. ¿Y tú sabes alguien que es bilingüe? Sí, yo pienso que mi maestra de español es Sí. bilingüe. Wow. Sí, ¿En qué pienso. lenguas? Inglés y Ujú. español. Wow. Sí. Sí. ¿Y tú sabes alguien? Sí, yo tengo un amigo que sabes, que sé, que sabe. ¿Qué sabe? Ah, Sabe. sabe Sí. Tú dos no eres lenguas. bilingüe. Es No. bueno. Pero él sabe. Pero él sabe italiano y inglés. Qué Sí. bueno. Ujú. ¿Tú sabes que hay más de una manera para ser bilingüe? ¿En serio? Sí, es la Yo verdad. solo sé una manera. Hay dos. No. ¿Sí? Wow. ¿Qué manera sabes? Um, la manera para aprender una lengua más tarde en tu vida, Sí, tu después segunda de. lengua, después de tu primera lengua. Sí, Sí, um, cuando tú aprendes con libros o de una profesora sí. en tu universidad. Sí, es la verdad, esa Sí. es una manera. Pero la otra manera es para aprender dos lenguas en el mismo tiempo, cuando eres niño. Sí. Y pienso que muchas veces un padre habla en una lengua y el otro padre habla en la otra Sí, lengua. yo recuerdo que pienso que mi amigo aprendió en esta manera Sí, porque su madre solo hablaba en italiano y su padre solo hablaba con él en inglés y ahora él sabe dos lenguas. sí, qué bueno. Y Sí. también para esa manera el niño puede aprender una lengua en casa y una otra lengua en la escuela. Pero cuando era niño. Pienso que esa manera es más común, sí. Sí. ¿Y cuál manera es más fácil, piensas? La manera más fácil es para aprender dos lenguas en el mismo tiempo. Oh, sí, como mi amigo. Sí, Sí, ok. exactamente. Porque después de una edad específica, la estructura del cerebro se cambia y es más difícil para aprender una lengua después de Sí, ese sí. tiempo. Ok. ¿Has oído de las ventajas cognitivas de ser bilingüe? Sí, hay muchas ventajas, ¿es la verdad? Sí. Como pienso que una ventaja es que los cerebros de las personas bilingües tienen mejores capacidades de atención. Sí, y es porque tienen que inhibir una lengua mientras utilizando la otra lengua. Sí, y el cerebro está más enfocado en una lengua Sí. y por eso es más fácil para prestar atención. Sí, claro. Y una
de aprendizaje, como es más fácil para las personas bilingües para aprender cosas nuevas. Sí, y eso es porque los cerebros son más desarrollados. Sí. Por ejemplo, es más fácil para una persona bilingüe aprender una tercera lengua. Sí, sí. Y también hay muchas ventajas para viejos, porque de las ventajas cognitivas, sí, Sí. porque personas bilingües no pierden sus recuerdos tan pronto. Sí, y también protege contra la enfermedad Alzheimer. Oh, qué bueno. ¿Y solo hay ventajas cognitivas de bilingüismo? No, hay muchos más. Como, Como, por ejemplo, comunicación, como las personas bilingües pueden comunicar con muchas más personas del oh, mundo. sí, qué bueno. Y eso puede ayudar con un trabajo, ¿no? Sí, y específicamente para mi trabajo en el futuro, porque yo quiero ser una enfermera y entonces si sea bilingüe, yo puedo comunicar con muchos más pacientes en el hospital. Qué bueno. ¡Wow! Hay muchas ventajas para las personas bilingües, ¿sí? Sí, porque no más personas del mundo son bilingües. Actualmente, en realidad, muchas personas del mundo pueden hablar más que una lengua. Pero yo no conozco a muchas personas que son bilingües. Sí, eso es porque aquí en los Estados Unidos no es tan común para hablar más de una lengua. Oh, sí, he oído de eso. Sí, pero es cada vez más y más común para aprender una otra lengua. Y también a algunos padres les gusta asegurarse de que sus hijos sean bilingües. Sí. Y hay diferentes estrategias de los padres para asegurarse de que sus hijos pueden hablar en dos lenguas. Sí, por ejemplo, alguna es cuando un padre hable en una lengua y el otro padre habla en la otra lengua. O sí, como en una familia donde el padre puede solo hablar en inglés y la mamá puede hablar en español y inglés, pues el padre habla a su hijo en inglés y la mamá habla a su hijo en español. Sí, exactamente. Y también es posible que una lengua está hablado en casa y la otra está hablado fuera de casa. O como con los inmigrantes que hablan en sus lenguas nativos en casa, pero cuando no están en casa tienen que hablar en la lengua del país nuevo. Sí, ajá. Y la última estrategia es para escribir a los niños en una escuela bilingüe. Sí, y estas son las estrategias para niños a ser bilingüe, pero también es tan importante que personas sigan a practicar y usar ambas lenguas en sus vidas, o perderán la que no hablan. Me dijiste que tú quieres ser bilingüe. Sí, claro. ¿Sí? ¿En cuáles lenguas quieres tener la fluidez en? Pues ya sé inglés porque es mi lengua primera y ahora estoy estudiando español como una lengua segunda. Ah, sí, es lo mismo para mí. ¿Sí? Sí, ahora hablo inglés con la fluidez, más o menos. Y en el futuro quiero hablar en español con fluidez también. Sí, pero es muy difícil para aprender español después de inglés, ¿sí? Sí, es la verdad, pero es más difícil aprender inglés después de español.
Sí, ¿has oído del estudio que compara las diferencias entre inglés y español? Oh, sí, y se habla de la adquisición de segunda lengua para ambas lenguas. Ujú. Sí, el estudio muestra que es más difícil para aprender inglés después de español que aprender español después de inglés. Sí, y una razón por eso es que español tiene más correspondencia entre el sonido de una palabra y la ortografía. Sí, por ejemplo, un hablante de español quien está estudiando inglés probablemente piensa que la pronunciación de cada palabra es el mismo como la ortografía. Pero en realidad, muchas veces en inglés, la pronunciación de palabras no es como la ortografía. Especialmente porque en inglés los vocales tienen más de uno posible sonido. Ah, sí, y tengo un ejemplo muy cómico de eso. Sí, dímelo. Pues tengo amigas de Argentina Sí. y nunca pueden decir mi nombre correcto. ¿Qué dicen? Pues me llaman Ana, Ajá. pero mi nombre es Ana. Y eso es porque en español la letra de A solo tiene el sonido A, Sí. pero en inglés la letra A tiene el sonido de E, como Ajá, Ana. ajá. Y cuando ellas tratan de decir mi nombre correcto, me dicen Ana. Y una otra cosa que causa dificultades para un hablante de español es que en español es claro dónde está el énfasis en palabras, pero no en inglés. Sí, porque en español hay reglas que indican dónde está el énfasis y también hay acentos, pero en inglés no hay reglas muy claras. Sí, y por eso el hablante de español lo confunde donde poner el énfasis en palabras de inglés. Y una más dificultad para hablantes de español es que el orden de las oraciones en inglés no es tan flexible como en español. Sí, y eso es porque es difícil para ellos saber el orden correcto de palabras en una oración. Pues estas son las dificultades para hablantes de español a hablar inglés. Pero también hay dificultades para hablantes de inglés a hablar español. Sí, claro, tú debes saber de esas. Pero en serio, sí, hay dificultades, como en cualquier adquisición de segunda lengua. Sí, y es obvio que las cosas como morfología, fonología y sintagma van a ser diferentes en cada lengua. Sí, exactamente. Y también es difícil para obtener un acento auténtico en una otra lengua. Sí, yo entiendo. Pero a pesar de estas dificultades, cualquier persona puede aprender una lengua segunda con mucha práctica. Sí. Wow. Hemos hablado de muchas cosas de ser bilingüe. Sí, muchas cosas muy Sí. interesantes. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Hemos hablado de la significa de ser bilingüe. Sí, las maneras Sí, y esas. efectos y ventajas. Sí, y- ¿qué más? Otras cosas. Y también la diferencia de español y inglés. ¡Qué bueno! Me encanta mi bilingüismo. Sí, y yo quiero ser bilingüe. Sí. Mucho. Después de eso, yo quiero ser bilingüe. Más. Más que antes. Más. Adiós. Gracias por Gracias. escuchando. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad.